Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Salen a callar a la prima de Lili Téllez, que se puso como histérica en esta comisión de la Guardia Nacional, donde la diputada del pueblo, Lili Aguilar, esta que le llevó su camisa de fuerza a Lili Téllez, sale a callarla también por completo. Ya cayó a la prima y a Lili Téllez. Pero antes de ver este video, los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Somos presente y futuro. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Hoy es 18 de junio del 2025 y salen a callar a la prima de Lili Téllez, la misma que cayó a Lili Téllez y le llevó su camisa de fuerza en el Senado, nada más y nada menos que Lili Aguilar, esta diputada del Partido del Trabajo, donde pues esta señora y Margarita Zavala se estaban burlando de las personas desaparecidas, de los muertos, estaban riéndose, pero esta gran diputada salió a callarles y darles tremendo gancho al hígado para que se les quite lo hipócrita, lo farsantes. Y esta, como Lili Téllez, igual de gritona y aspavientosa haciendo su show, la señora impostada, pues también salió humillada, amigos. Vamos a escucharla primero porque ni siquiera asistió a la sesión, hizo videollamada. Y después salió Lili Aguilar a ponerla en su lugar. Escuchen nada más, amigos. Ernesto, por su intervención. Se le concede uso de la palabra para hablar en contra hasta por 5 minutos a la diputada Paulina Rubio del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputada, tiene uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. De verdad yo los escucho y yo no puedo creer que ustedes digan que hay poca congruencia por parte de la oposición. Imagínense, ustedes hablan de congruencia cuando tienen fotos, imágenes de Mario Delgado, de Citlali, del propio Andrés Manuel López Obrador hablando de no a la militarización. Es que me sorprende, de verdad. Yo creo que no han leído cuál es la descripción de la Guardia Nacional, porque no me explico de qué otra manera no pudieran entender que habla que la Guardia Nacional está integrada por personal militar. ¿Qué parte de esa frase no entienden que eso es militarización? Que se está militarizando la seguridad pública. El problema es que hoy vienen aquí a decir que van a aprobar este dictamen en congruencia con la reforma constitucional. El problema es que esa reforma constitucional también es ilegítima. Y es ilegítima porque parte de que ustedes tienen una mayoría ilegítima. Tuvieron que robarse, fíjense bien, tuvieron que robarse la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para poder hacer todas estas reformas que hoy no les permitan tener un freno. Porque están tan embriagados de poder que hoy no tienen límites y no los quieren. Porque antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación era un límite. Por eso declaró inconstitucional el que la Guardia Nacional pasara a la Sedena, porque protegía un artículo de la Constitución. El resultado fue que ustedes lo que cometieron fue un fraude para poderse quedar con la mayoría calificada y entonces reformar la Constitución. Fíjense, están poniendo en esta reforma los operativos encubiertos, que la Corte también ya había declarado que son inconstitucionales. La diferencia está en que el modus operandi de Morena es el fraude a la mayoría, el fraude para una reforma al Poder Judicial, el fraude en las elecciones del Poder Judicial, porque solo a través de eso se apropiaron del Poder Judicial, de los jueces, ministros y magistrados. Hoy Morena es el dueño de la justicia y que no lo vea quien no lo quiera ver, pero los resultados electorales coinciden 100% con los acordeones que ustedes distribuyeron. Así que hoy hacen esta reforma a sabiendas de que la nueva integración de la Corte no se va a atrever a pararles por la inconstitucionalidad de esta reforma.
Y entonces también vienen aquí y tratan de lavarse la cara diciendo que la intervención de comunicaciones va a tener un control judicial. Pero dicho sea de paso, ese control judicial también está en manos de ustedes, compañeras y compañeros, porque los integrantes del Poder Judicial hoy les responden a ustedes. Y vienen aquí a decir que tendremos un Poder Judicial alejado de la corrupción. Bueno, no sé si se enteraron, por ejemplo, que la abogada que defendía al Chapo Guzmán ganó como jueza penal en Chihuahua. Y si no lo sabían, aquí se van a enterar. Es decir, me parece que no han entendido que la concentración de poder le están dando a la Secretaría de la Defensa Nacional no lo va a poder parar ni siquiera ustedes. Y la preocupación de la oposición no solo es esta reforma, que le hemos venido advirtiendo desde que lo votamos en contra de la reforma constitucional. Y ojo, bajo la traición que cometieron porque la oposición apoyó la reforma constitucional de la Guardia Nacional cuando ustedes se comprometieron a que fuera una institución comandada por un civil. Y después traicionaron esa confianza y entonces la militarizaron. Y hoy el resultado es este. Pero lo grave de este asunto es que le agregan ingredientes, porque hoy no solo es la militarización del país, porque hoy promueven una ley censura que intenta callar a los ciudadanos y que el gobierno decida qué se debe decir y qué no, de acuerdo a lo que a la cuarta de formación le parezca correcto. Le agregan un sinfín de ingredientes que por supuesto que ponen en peligro las libertades de nuestro país, que por supuesto que tendría que preocuparle a todos los mexicanos, porque lo único que hacen es crear un país sin leyes, un país en el que ustedes digan a quién se le va a hacer el bien y a quién se le va a hacer el mal. Y creo que eso nos debería de preocupar, inclusive a ustedes, porque se los he repetido en múltiples ocasiones. Este monstruo de 1000 cabezas que están creando nos va a alcanzar a ustedes, nos va a alcanzar a quien no piense, a quien en ese momento lleve el mando. Por eso, por supuesto, que el Partido Acción Nacional no puede acompañar esta reforma, como no acompañó la constitucional. Pero además, hoy dejamos muy claro que esta reforma es peligrosa por todos los ingredientes extras que tienen. Sobre todo uno, que es que ustedes han normalizado el fraude en todas sus modalidades. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada, por su intervención. Pues bueno, amigos, ya escucharon, se hacen ahora sí las víctimas, los ofendidos. Cuando ellos tuvieron el poder no daban cavidad a la oposición, que en esos tiempos era el expresidente López Obrador y el partido PRD, cuando había verdadera izquierda, pues trataban de hacer a un lado, no dejaban ni daban chance a la oposición ni de que opinara, no pedían consentimiento, no había libertad de expresión, había censura, había represión. Ustedes lo vivieron, los que conocen de historia saben, desde los estudiantes, desde todo lo que hicieron estos personajes, y ahora ya vienen llorando que hay censura ahorita y que no los dejan hablar, cuando pueden decir hasta de lo que no. Pero bueno, ahorita salió la diputada Lili Aguilar, la que le puso la camisa de fuerza a Lili Téllez, y ahora se la va a poner a su prima, a callarle la boca hipócrita que tiene esta diputada. Vamos a escuchar. Intervención. Se le concede uso de la palabra a favor a la diputada Lili Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada, tiene uso de la palabra. Muchísimas gracias. Adelante. Pues pareciera que estamos debatiendo con el dolor de los priistas y los panistas, porque siguen respirando por la herida. Antes de entrar al fondo de lo que estamos discutiendo el día de hoy, que son leyes, entre ellas la creación de la ley de la Guardia Nacional, nueva ley de la Guardia Nacional, me gustaría hacer contestación a algunos de los argumentos que se han dado aquí. Y hacer un poco de historia, porque creo que es necesaria. Primero, si recordamos, en el gobierno de Fox se creó el AFI,
que apenas duró ese sexenio, que por cierto, también la creó García Luna. Luego viene Calderón, que después del fracaso del AFI, crea la policía, empieza la guerra contra el narco, que no solamente fue un gran fracaso, sino que para los que vivimos, sobre todo en zonas que parecía que estaban bajo guerra, como Ciudad Juárez, de donde yo soy diputada, en lugares como estos, bueno, pues podríamos decirles con mucha claridad que el crimen organizado creció en un 900% en relación a lo que había originalmente, pero además no solamente no tuvo ningún impacto sobre el narcotráfico. Esta guerra contra el narco fortaleció un cártel que además destruyó mucha del entramado, no solamente social, sino institucional, entre ellos muchas policías preventivas. Y ese es el estatus en el que entramos, porque luego viene Peña Nieto con la creación de la Policía Federal, que fue una corrupción brutal. Perdón, me está corrigiendo la diputada Margarita Zavala. La Policía Federal en efecto fue en el sexenio de Calderón, que la creó García Luna, me estaba yo equivocando. Y bueno, pues tenemos ahí el desastre que ya conocemos. Pero ¿qué es lo que realmente pasó en estos sexenios? No se redujo no solamente la violencia ni la criminalidad, sino que se incrementó la misma, provocando una descomposición institucional, una crisis social y de derechos humanos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nosotros no es que estemos echando la culpa al pasado, es que hoy tenemos que legislar y atender y gobernar con base a la herencia de la descomposición social e institucional que dejaron estos gobiernos. Y con base en eso, lo que nosotros estamos haciendo con estas iniciativas o con estas reformas y una iniciativa completa es no solamente consolidar a la Guardia Nacional con capacidades tácticas y estratégicas, sino fortalecerla en la Estrategia Nacional de Seguridad y dándole certeza jurídica a la Guardia Nacional de disciplina, de desarrollo profesional y de permanencia en las Fuerzas Armadas. Pero fíjense el dato, es muy importante decir que estamos utilizando además la capacidad instalada que tienen las Fuerzas Armadas, específicamente de infraestructura y para la capacitación de los integrantes, una capacitación que será en seguridad. Son integrantes de las Fuerzas Armadas, sí, pero para ejercer un papel de seguridad pública. Y ahora sí quisiera entrar al tema de las contradicciones. Yo no voy a dejar de decirlo porque además lo han hecho aquí un par de compañeros. Miren, en el discurso son muy buenos para echarle porras al ejército. Buenísimos, en las ceremonias, bueno, se paran y no, con todo respeto a las Fuerzas Armadas, mi general, mi almirante y tal cosa, pero aquí vienen y le regatean no solamente las atribuciones que les damos, sino el trabajo que están desarrollando por el bien de todos nosotros. Dice que no fortalecemos a las fuerzas civiles de seguridad, por favor. Esas fuerzas no solamente son locales, sino que muchos de ustedes y sus partidos gobiernan esas fuerzas locales. Y nada más les voy a decir, para que los priistas y los panistas tengan en la memoria, que en estados como Chihuahua, donde hay una policía local que debería de fortalecer la gobernadora María Eugenia Campos Galván, pues resulta que hay 3,459 guardias nacionales. Y fíjense nada más, y además hay elementos del ejército en el operativo Frontera Norte, en Juárez, Palomas y Ojinaga. Ahora tomemos, por ejemplo, si les gusta Coahuila, donde hay 2,851 elementos de la Guardia Nacional pedidos por su gobernador, fíjese. O si quiere vamos a Durango, en Durango 1,894 elementos de la Guardia Nacional pedidos por el gobernador Sazo, que tiene además una policía que reprime en los comicios electorales. Y entonces, cuando ustedes dicen que no fortalecemos las fuerzas civiles,
En la realidad lo que están diciendo es una mentira, porque ustedes cuando tienen las fuerzas civiles locales, no solamente no las fortalecen, sino que están poniendo la responsabilidad del tema de la seguridad en la federación y luego están pidiendo a gritos la presencia de la Guardia Nacional. Obedeciendo esa lógica, deberíamos no solamente de decir que tenemos que participar de una estrategia que vaya desde las policías municipales hacia la Guardia Nacional y el Ejército en materia de seguridad, y con esto voy a concluir. Y yo cerraría nada más diciendo, esto que han tratado de malinformar de las operaciones encubiertas y usuarios simulados, para que la gente no se entienda, terminaré muy rápido, es que algún elemento de la Guardia Nacional pueda hacerse pasar como un civil normal, común y corriente, como vemos en las películas. Pero este es un operativo que es necesario para cuestiones de crimen organizado y se hará en conjunto con un ministerio público. No quieran malinformar a la gente. Lo que estamos haciendo es darle certeza a la Guardia Nacional y, como dijo nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, garantizar que la Guardia Nacional no se nos va a echar a perder. Muchas gracias. La diputada por su intervención. Pues bueno, amigos, ya escuchamos la tremenda cachetada que le dan a estos opositores, más a la prima de Lili Telles, que ya está lista para su camisa de fuerza también, porque pues repiten puras mentiras, dicen puras falsedades, meten miedo a la gente, dicen casi que ellos ya nos advirtieron que están creando un monstruo de 1000 cabezas y que ellos mismos se van a acabar junto con nosotros y se va a volver una dictadura y va a haber guerras y puros inventos absurdos, amigos. Pero hasta aquí la vamos a dejar. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima.